Bueno, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a cuando estén mirando este video. El siguiente estudio de caso se enmarca en una tarea para la asignatura Geografía de los Países Periféricos de profesora semipresencial, así que para no perder tiempo vamos a compartir pantalla. El estudio de caso es Fiji, entre la geografía del espectáculo y la geografía del poder, así que más adelante vamos a explicar el porqué de este nombre. Voy a centrar en estos 5 puntos: localización y cambio climático, contexto histórico, contexto económico, geopolítica y contexto social. Así que vamos por la localización. Fiji, tal como se ve en la presentación, es un archipiélago de más de 300 islas y 500 islotes, con una extensión de casi 18.300 kilómetros cuadrados, localizado en Oceanía. Bien. Tal en el mapa que estamos mostrando, Oceanía se encuentra subdividido en 4 regiones: Micronesia, Polinesia, Australia y en verde, en el centro, como se puede observar, Melanesia, en donde se localiza Fiji. Se ve pequeño por la presentación, pero Fiji se localiza al sureste de la Melanesia. El término Melanesia fue acuñado en el siglo pasado, en los años 30, haciendo referencia a su tez oscura que tenían los habitantes autóctonos de esa región. Así que pasamos. Con respecto al relieve, el relieve de toda esa región es de carácter montañoso y no hay que olvidar, según se observa ahora en el siguiente mapa extraído de Tarbuck y Lutyens, que Fiji, que no sé si se ve el puntero, se localiza al oeste del aro de Tonga y se encuentra localizada, valga la redundancia, en una zona de distribución de la placa australiana e India, por debajo de la placa del Pacífico, siendo susceptible, un territorio susceptible a terremotos, a tsunamis y a volcanes principalmente, ¿no? El origen de ese relieve tiene un doble origen, valga la redundancia. Por un lado, el origen continental es un resto antiguo de Gondwana que data del Triásico inferior, o sea, aproximadamente 250 millones de años. En en la actualidad, gran parte de ese antiguo continente se encuentra de carácter sumergido, ¿no? Y otra parte tiene un origen oceánico, producto principalmente, no todo, de erupciones volcánicas a la hora de simplificar. Volvemos a repetir, Fiji se localiza en el ancho de fuego del Pacífico, siendo susceptible a todas esas dinámicas de la Tierra. Bien, con respecto al contexto histórico. Tal como se ve en la línea del tiempo, Fiji como estado es un estado muy joven. En la década de 1970 obtuvo su independencia de Gran Bretaña y aprobó su primera constitución. Para el año 1987, cuando ya no sabía, estábamos lejos cuando no se contaba con ese arbitraje de Gran Bretaña como metrópoli imperialista, las disputas sociales y decisiones de carácter militar llevaron a primer golpe de Estado y una nueva constitución en los 90. No están todos en esta línea, todos los golpes de Estado, porque mi intención en realidad no es mencionar cada golpe de Estado, sino las consecuencias a nivel interna y externa, ¿no? Eh, Uno de los golpes de Estado más importantes, en realidad que tuvo más reprobación internacional, fue el del año 2006, donde Australia y Estados Unidos, que son sus mayores socios comerciales, o sea, en donde exporta sus productos, provocaron también que dejara de integrar o se suspendiera su integración en organizaciones de carácter internacional. Ya para el año, como bien se ve en la imagen, para el año 2013 se aprobó una nueva constitución y hubo las primeras elecciones parlamentarias desde esta época, ya en el 2004, en donde la comunidad internacional puso sus ojos particularmente, ¿no? Elecciones que se demoraron 5 años aproximadamente. Para el 2018 también hubo otras elecciones parlamentarias donde se accedieron en todo este tiempo gente al poder que había participado de este golpe de Estado, que habla también del contexto político, ¿no? Bien, hacemos clic de nuevo, volviendo a nuestro primer esquema. Vamos a hablar
del contexto económico. Elegí estas dos imágenes como para plasmar las actividades económicas de lo que es Fiji, ¿no? Mostramos a un conjunto de pescadores que pescan con red, o sea, de carácter artesanal, más que nada. Y por el otro lado, de por debajo, tenemos una imagen casi paradisíaca de una de las playas de Fiji, ¿no? Fiji es exportador de materias primas, o sea, principalmente pesca y agua embotellada, y también se dedica, como se ve más abajo, al turismo. Su diversificación no tiene diversificación económica, mucha de su población debajo de la línea de la pobreza se dedica a la pesca, por lo tanto los desastres naturales que allí ocurren, no solo desastres naturales, sino los productos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, como se mencionó, y el aumento de la temperatura del agua provoca una muerte de el deterioro de muchos ecosistemas en donde los peces también se ven afectados, ¿no? La población de peces se ve disminuida, que afecta directamente al bolsillo de toda de esa población. Coloca sus productos principalmente, hablando mal y pronto, o sea, exporta hacia Estados Unidos y Australia. O sea, ambos estados son sus mayores socios comerciales. A su vez, Fiji mantiene una deuda con China por infraestructura, aunque no se encuentre en la nueva ruta de la seda que planea China, nueva ruta de la seda que bajo su gran historia lo que provoca lo que en el año 2018, si mal no me equivoco, se propuso la generación de infraestructura tanto marítima como continental para retomar esa historia y estrechar sus lazos comerciales con otras naciones. Los desastres naturales, ya como se mencionó, provocan en realidad que el turismo no siempre se desarrolle durante todo el año, porque los tifones, que son los que afectan, no se, eh, siempre ya se es conocida la época en la que suceden, así que la actividad turística también se ve mermada en esas épocas del año, ¿no? Volvemos al esquema. Bien, volvemos a este análisis, bien como dije, y nos centramos en la geopolítica. Me pareció importante en toda esta situación hacer énfasis en estos cuatro puntos, ¿no? El conflicto y la tensión existente entre Australia y Nueva Zelanda con China. Y por un lado, Fiji teniendo relaciones comerciales, o sea, exportando sus productos hacia no solo Australia y Nueva Zelanda, sino hacia potencias occidentales como Estados Unidos, y a la vez teniendo una deuda con China por infraestructura, ¿no? China para el año 2006 en realidad estrechó sus lazos de manera no imparcial. Así que durante esa época donde Fiji tenía una gran reprobación de carácter internacional, el gobierno de China se acercó estrechando sus lazos y el gobierno de Fiji haciendo declaraciones vinculadas a la aceptación y el entendimiento de esas problemáticas internas y producto de los golpes de Estados y la cuestión social que allí ocurría, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver con ese privilegio que menciona el primer punto? Debido a su localización, conforma un centro de operaciones regionales para comunicaciones y relaciones de carácter diplomáticos. Y no solo eso, también, ¿no? No hay que olvidar que Fiji se localiza a 2.000 kilómetros de Australia, así que es posible que allí se construya una posible base militar, que también China tiene interés en eso, ¿no? Bien, volvemos. Finalmente, el contexto social, que lo subdividí en estos cinco puntos, ¿no? Desastres naturales, escasa diversificación económica, crecimiento urbano, discriminación religiosa y racismo. Esa población no solamente que está por debajo de la línea de pobreza en una situación económica de carácter vulnerable, no solo se encuentra sujeta a posibles terremotos y tsunamis, también se encuentra sujeta a los daños que provocan fenómenos climatológicos extremos como son los tifones, ¿no? Como ya se mencionó, la escasa diversificación económica provoca también un conflicto interno
por el hecho de que gran parte de la población se dedica a la pesca. ¿Cómo en las decisiones de decir dónde está tu vivienda no solo infieren aspectos de carácter económico, sino social y religioso, la situación de costumbre que lleva a que esas relocalizaciones forzadas que van a tener no solo se hagan hacia zonas con mayores altitudes en las islas, sino hacia las ciudades también. Y lleva a una situación de conflicto bastante grande que no se ve cuando uno está buscando imágenes de Fiji y las playas con agua bien celeste, así que una problemática que está, bueno, aqueja a esa población que es afectada por esos cambios climáticos, o sea, por esa destrucción de esos biomas, que no solo lleva a la pérdida de vegetación, sino a la pérdida de fauna, que también termina en una pérdida de poder adquisitivo y de no acceder a alimento y dinero por ese motivo, ¿no? Con respecto a la migración hacia ese éxodo que conlleva esta situación natural y económica, provoca que la gente se empiece a sentar en espacios donde las viviendas son precarias, donde no tienen acceso a saneamiento, electricidad, agua, y también generan otras problemáticas adyacentes a toda la situación que antes se mencionó. Con respecto a la discriminación religiosa, tal como se ve en la gráfica, el 56% de los habitantes son protestantes, o sea, son cristianos, y una de las reformas constitucionales incluyó al cristianismo como religión oficial, que conforma parte de una política interna nacionalista, ¿no? Que en una población en la que convivían en conflicto población autóctona con personas provenientes de India, principalmente, provocó que fuera también una zona, conformar una zona de expulsión de migrantes, de personas a que vuelvan a sus países natales o hacia otros lugares, ¿no? Fue una toma de postura. Elección del título. Voy a encuadrar en esta diapositiva no solo la elección del título, sino las conclusiones finales, ¿no? La elección del título proviene de la temática abordada por Lacoste, autor de Geografía, un arma para la guerra, en donde se diferencian tres tipos de geografía. Las búsquedas ya como mencioné antes, las búsquedas de Fiji en Google, por ejemplo, conlleva a tener la imagen de fondo que tenemos en esta diapositiva, un lugar paradisíaco, hermoso para poder viajar, pero la búsqueda primaria del país responde a paisajes paradisíacos conformando una imagen parcial de dicha región que además de lidiar con procesos endógenos, debe conformar un escenario de disputas de dos potencias hegemónicas en el poder. También además de toda esa situación, Fiji está en el medio de esa situación que ninguno de los dos va a velar por la situación en la que se encuentra, ¿no? Localización, sociedad, clima, economía y política son algunos de los aspectos abordados a modo previo, división que fue necesaria a efecto de organizar todas esas dinámicas que allí ocurren a modo interdependiente, como ya también se mencionó. Me gustaría agregar, eh, ¿cómo ejercemos nuestra territorialidad cuando nuestro territorio va disminuyendo? El aumento del nivel del mar provoca que la isla y el lugar habitable cada vez sea menor. Entonces, un debate que es interesante que va a pasar dentro de unas décadas cuando esas naciones queden por debajo del mar. Naciones subdesarrolladas, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pasar con la gente que se considera ya de Fiji? Entonces, es lo que me queda también de este estudio de caso, que está muy bueno también para aplicarlo en el aula de clase, ya sea por situación de como presentación de conceptos de territorio, territorialidad y procesos naturales, o sea que el programa de primero podríamos abordar esta temática desde varias aristas. Dejo por acá también las referencias y por acá un saludo. Nos vemos la próxima.